te contactará María Cristina. Lo tenemos en lista, yo también para el próximo año, no se preocupe que por ser buena gente, entonces ahí lo cogemos. Pues yo los veo muy bien, espero que me oigan y me vean bien. Sí, te vemos bien. Entonces tienes que proyectar, Sonia. ¿Ya puedes? ¿O primero va a dar las palabras Joselito? ¿Tú lo vas a presentar y yo veo las preguntas? ¿O qué quieres? ¿O yo lo presento, que aquí lo tengo? Ah, aquí ya se ve. No, yo doy la bienvenida y ya yo te dejo encargada con Federico, no hay problema. ¿Te parece? Bueno, listo. Bueno, ya Sonia dirá cuándo arrancamos. Ya, doctor. ¿Ya? Ya, pues, bueno, pues a la voz de 3, 2, 1. Ya. Bueno, buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Seguimos desde la CIN capítulo suroccidente con nuestro curso de PROA. Hablamos de resistencia bacteriana, de cómo identificarla, hablamos de esa eterna pesadilla que es la pseudomonas aeruginosa. Y bueno, y nos seguimos como adentrando en todos estos temas. ¿Y qué hay de nuevo con carbapenemasa? Porque esta historia continúa. Y hoy le tenemos un invitado especial, pero le voy a dar la bienvenida a María Virginia Villegas para que nos cuente quién es nuestro invitado especial. Bueno, buenas noches. Gracias, José, por armar este programa. De verdad, siempre eres un líder en la Asociación Colombiana de Infectología, donde estés. Así que de verdad es un placer estar aquí y colaborarte. Y qué mejor que tener yo el honor de presentar al que fue un pupilo, y siempre los pupilos superan a sus profesores, afortunadamente. Federico fue mi primer rural cuando estábamos en CIDEIN y montó toda la red prácticamente de resistencia bacteriana y lo amaban en todos los hospitales que iba. Luego Federico dio un brinco gigantesco. Entonces Federico es médico de la Universidad del Valle, hizo medicina interna e infectología en Cleveland Clinic y actualmente es nada menos que profesor asociado de Case Western Research University. Además hizo un magíster en investigación clínica. Ha sido uno de los profesores que siempre recibe premios por sus estudiantes, una de las personas más queridas. Además, básicamente, él trabaja en la Case Western, ¿cierto? Y es el director del Fellowship de Infectología en Case Western. Así que Federico tiene muchos títulos, muchos honores, muchas publicaciones, y es el hijo adorado del doctor Robert Bonomo, nada menos, una de las estrellas en el mundo de la resistencia bacteriana. Entonces, imagínense el invitado tan especial que tenemos. Federico, muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta noche y nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, María Virginia, por la introducción al gran grupo de la CIN, por esa presentación tan bonita y por invitarme esta noche, y muchísimas gracias igualmente al doctor Oñate, a quien conozco y admiro desde que yo era estudiante de medicina el año pasado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Wow. Dar esta charla es como llevar leña al monte, es decir, no van a encontrar en el mundo una persona que sepa más de carbapenemasas y pueda dar esta charla de mejor forma que la doctora María Virginia Villegas, con que tienen la fortuna de compartir colegaje y amistad y verla muy a menudo allá en Cali y en Colombia. Mientras que el resto de nosotros la extrañamos muchísimo y nos contentamos con verla de vez en cuando, y ojalá pronto en el ID Week. Así que es como llevar leña al monte, y es un monte muy nutrido de un gran bosque que precisamente ha sembrado la doctora Villegas con una deslumbrante carrera dedicada precisamente a la resistencia en gram negativos, y mucho de ella a las carbapenemasas. Y siguiente.
y siempre recordamos en estos cuarteles al doctor John Quinn, que también fue un pionero en la resistencia a antibióticos en gram negativos, y que nos recuerda siempre que no solo es cuestión de carbapenemasas, que hay otros mecanismos y en la Pseudomonas aeruginosa, de las que ustedes ya son expertos, según veo por la reseña que hizo el doctor Oñate de los programas anteriores, nos recuerda o nos enseñó la importancia de los cambios en porinas que hacen las Pseudomonas y otros gram negativos, amén de sus innumerables contribuciones en el campo de las carbapenemasas específicamente. Siguiente. Los objetivos de esta charla es recordarles la clasificación de carbapenemasas. Yo sé que ustedes conocen al dedillo los A's, las B's y las C's y las D's, pero siempre es bueno reforzar para todos entender las tendencias epidemiológicas y luego enfatizar las estrategias farmacológicas para el tratamiento de estos organismos productores de carbapenemasas. Es decir, me voy a enfocar en tratamientos y antibióticos y más aún en énfasis en inhibidores de beta-lactamasas. Y voy a hablar un poco de los que ya existen y un poco de los que vienen. Siguiente. Entonces hay que empezar con la clasificación de las beta-lactamasas según Ambler. Y esta clasificación se basa en la estructura molecular, o más claramente en los motivos moleculares que describen estas moléculas, y las clasifican en A, B, C y D. Y esta clasificación tiene la gran ventaja de que todos podemos recordar esas 4 letras. Tiene la otra ventaja de que nos recuerda a los 4 jinetes del apocalipsis, según Robert Bonomo, que como ustedes saben muy bien, es otro gran proveedor de conocimiento junto con la doctora Villegas en estos temas. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos una caricatura de cada una de las clases. La clase E, ahí está la Schiff, clase B, 1, que se caracteriza por, como todas las clases B, por tener un par de iones de zinc que la hacen muy diferente. Clase C, que son nuestras AMCs, y la clase D, que son las OXAs. Siguiente. Y esa es la clasificación fácil. La clasificación difícil es la clasificación según Bush y Jacobi, que hace una discriminación mucho más precisa y exacta de cada una de estas clases, las separa y se basa sobre todo en los sustratos que hidrolizan cada una de estas beta-lactamasas y si son inhibidas por el ácido clavulónico o por un quelante de metales que es el EDTA. Y entonces tenemos una clasificación que va desde 1 al 3 con sus índices A, B, etcétera. De las que se destacan en la clase C, las cefalosporinasas, que están en ese color aguamarina, entre las que encontramos las AMCs como el representante más importante. Estas no son carbapenemasas típicamente, pero pueden contribuir al fenotipo de resistencia a carbapenemas, precisamente en combinación con las porinas, y no son inhibidos ni por el clavulánico ni por el EDTA. Luego están nuestras BLES, que son las Schiff que les mostré antes, pero también CTXM, y estas, por lo menos in vitro, son inhibidas por el ácido clavulánico, no
no terapéuticamente. Y luego pasamos a la clase D y las carbapenemasas dentro de las clases D, que realmente no son inhibibles, y los representantes más importantes son la OXA23, entre otras derivadas y otros tipos de OXAs que se encuentran presentes sobre todo en Acinetobacter baumannii y otras especies de Acinetobacter, y otro subgrupo de enzimas clase D, que es la OXA48, que están en los enterobacteriales. Y luego volvemos a la clase A, pero estas no son ya BLES, sino carbapenemasas serinas de la clase A, y ahí están la KPC toda su descendencia, además de una enzima específica de la serratia, que es SME, y otra enzima que aparece en Enterobacter ini. Y luego retornamos a nuestras clases B, que son carbapenemasas, entre las que se cuentan una subclasificación que comprende la BIM, la NDM o metalobetactamasa de Verona y de Nueva Delhi, la IMP, y otras como la L1 que ocurre en estenotropomonas, etc. Y aquí el detalle es que estos, ya que tienen ese par de iones de zinc en su estructura molecular, entonces sí son inhibidos por la EDTA. Siguiente. Entonces yo creo que aquí debería hacerles un examen, pero cuento con que de ahora en adelante van a recordar estas clasificaciones, y esto les va a ser muy útil para entonces entender la epidemiología de las carbapenemasas. Y aquí la mejor referencia en lo que está sucediendo en Latinoamérica y en el Caribe es esta publicación de la doctora María Virginia Villegas y colaboradores a lo largo de toda América, en las que describen unas tendencias muy importantes en lo que se refiere a las carbapenemasas, que yo creo que merecen muchísima atención y van a marcar la pauta en cuanto al impacto clínico, los desafíos de diagnóstico y de tratamiento. Y una de las cosas principales que se registra en esta publicación es que sí estamos acostumbrados a ir de KPC, pero ahora aparece en una serie de especies de enterobacterias que no son comunes y que a todos nos cuesta pronunciar y recordar. Y esta es una lista somera, pero realmente este ha sido uno de los mayores cambios en la microbiología con la introducción del Mal-Dietz por una parte, y bueno, entre más investigan y se aprende, más se expanden las fronteras de la penetración de las carbapenemasas en el reino de las enterobacteriales. La otra tendencia es la preponderancia de la NDM, y luego la presencia de IMP1, que se va a diferenciar, van a ver, en cuanto a algunos de los nuevos antibióticos que prometen ser activos contra las metal-o-beta-lactamasas. Y luego, como les decía, hay carbapenemasas en Acinetobacter baumannii, y sabemos muy bien del 23, 58 es también de vieja data, pero hay más y más y más y más y más y más y más OXAs, cada una con su razón de ser en términos evolutivos y por tanto con su diferenciación en cuanto al espectro de hidrólisis y por tanto planteando un desafío diagnóstico y terapéutico. Y el otro detalle que es fundamental es el hecho de la coexpresión de varias carbapenemasas en una cepa dada. Y a esto añadiría yo, desde el punto de vista de Estados Unidos por lo menos,
una situación en la que sí, todavía nos preocupamos, por supuesto, por las enterobacteriales, con todo lo que se está escrito ahí, donde la pseudomonas de nosotros no tiene el BIM que tiene las pseudomonas en Latinoamérica, el resto del mundo, y no tiene metalobetalactamasas, pero sigue siendo muy importante, pero donde está emergiendo la Stenotrophomonas maltophilia y la Burkholderia. Siguiente, por favor. Esta es una figura de un documento producido por el Instituto Nacional de Colombia en el año 2017 en sus esfuerzos de vigilancia de la resistencia bacteriana a nivel nacional. Y me parece una figura útil para entender el fenómeno de la coproducción y cómo ocurre tanto en Acinetobacter como en Pseudomonas como en las enterobacterias, y también nos recuerda cuáles son los carbapenemasas más importantes en cada uno de estos organismos. Y vale la pena repetir entonces que OXA23 y Acinetobacter son un dúo permanente, que la NDM es más propia de las enterobacterias, pero también aparece en Acinetobacter, y que las VIMs son más propias de las pseudomonas, pero también las vemos en enterobacterias, y KPC, lo contrario, son propias de enterobacterias, pero también la vemos y con bastante frecuencia en el contexto colombiano en Pseudomonas aeruginosa. Siguiente. Y estas son más gráficas del Instituto Nacional de Salud, que me parece que ilustran de nuevo muy bien el fenómeno. Siguiente. Especialmente de la coproducción de carbapenemasas. Siguiente. Bueno, el otro concepto es que hemos hablado de carbapenemasas como un grupo muy especial de beta-lactamasas. Entonces ahora nos toca hablar de los inhibidores de beta-lactamasas y entender que la primera generación de inhibidores de beta-lactamasas, los que aprendimos a llamar suicidas hace 20 o 30 o 40 años, por su mecanismo de acción, que consiste en una inhibición no reversible de la beta-lactamasa, es que en efecto son incapaces de inhibir a las carbapenemasas, y como les mostraba en la clasificación de Bush y Jacobi, es precisamente uno de los criterios de clasificación de las carbapenemasas, y es una de las características más prominentes, por ejemplo, de la KPC, es el hecho de que inhibidores de las carbapenemasas no las tocan. Siguiente. Pero entonces ya 40 años después de esa primera generación de inhibidores de las beta-lactamasas, finalmente en el 2015 tuvimos el primer inhibidor de las beta-lactamasas que sí es capaz de inhibir a las carbapenemasas, y es el avibactam. Esta es una categoría molecular diferente a los anteriores que mencioné, es decir, al clavulánico, sulbactam y tazobactam, porque no es un betalactámico, es un diacilbiciclooctano o DBO. Inicialmente fue desarrollado con la intención de inhibir a las BLES, pero afortunadamente también es un gran inhibidor de la KPC, sobre todo. Y también de la OXA48, que es una carbapenemasa de clase D presente en enterobacteriales, que como vieron ustedes no parece ser muy importante en el contexto colombiano o latinoamericano, pero sí lo es
en otras latitudes como la cuenca del Mediterráneo y el Medio Oriente Próximo. Como ven también aquí, el avibactam es incapaz de inhibir carbapenemasas de la clase B. Clínicamente ha sido apareado a ceftazidima y ven ustedes cómo restituye la capacidad inhibitoria de ceftazidima y también ha sido apareado con Astreonam, que todavía no está disponible en la clínica, pero ahí el detalle es que ese matrimonio entre el Astreonam y el avibactam abre una ventana terapéutica adicional y es la posibilidad de tratar carbapenemasas grupo B. Y ven ahí cómo la inhibición, la concentración inhibitoria mínima de Astreonam es reducida hasta 0.5 en la presencia de avibactam. Y la explicación es que el Astreonam en sí mismo no es hidrolizado por la carbapenemasa BIM. Sin embargo, es hidrolizado por otras beta-lactamasas que estén presentes en esa bacteria. Entonces, la combinación se encarga de que el avibactam inhiba esas otras beta-lactamasas de manera que el Astreonam pueda llegar a su blanco terapéutico, que son las proteínas unidoras de penicilina, específicamente la PBP3. Y ven ahí como la actividad es bastante prometedora. Siguiente. Después del avibactam apareció el relebactam, que está apareado en imipenem y es un DBO igualmente, tiene una estructura muy similar a la de avibactam y por tanto una capacidad de inhibir la KPC similar, aunque un mecanismo de acción un poco diferente. Y siempre he tenido la impresión de que es más débil frente a la OXA48 que, por ejemplo, el avibactam. Y es apareado a imipenem. Entonces tenemos una droga que ustedes ven ahí, se comporta muy bien frente a las clepsidras productoras de carbapenemasa, pero por supuesto es incapaz de contrarrestar las metalo-beta-lactamasas. Tampoco tiene actividad frente a la Cinetobacter baumannii. Siguiente. Y el tercer inhibidor del que gozamos en la clínica actualmente es el Bavorbactam, que es otra estructura molecular diferente porque contiene una molécula de ácido borónico que está resaltada ahí en la estructura molecular del inhibidor. Y entonces el Bavorbactam, que está apareado en la clínica con meropenem, nos ofrece actividad especialmente contra enterobacterias carbapenem resistentes, donde el mecanismo de resistencia es precisamente carbapenemasa, sobre todo el tipo KPC, ya que no es tan eficiente con frente a la OXA48, máxime cuando la OXA48 también es mejor a la hora de hidrolizar al meropenem. Entonces no es una combinación muy feliz. Siguiente. Y aquí les muestro la actividad meropenem-bavorbactam
frente a bacterias productoras de KPC. Y este tipo de diagrama es muy representativo. Aquí tenemos en el eje horizontal las distintas concentraciones inhibitorias mínimas y la distribución de las cepas estudiadas, 180 en este caso, cuando son expuestas a meropenem, vaborbactam y meropenem. Y básicamente lo que ustedes ven ahí es un cambio de la distribución del rango alto al rango bajo, de las barras naranjas a las barras azules, demostrando cómo la mayoría de esas cepas productoras de KPC terminan con una concentración inhibitoria mínima menor de 1, lo que indica la gran potencia del meropenem vaborbactam. Siguiente. En cambio, cuando se estudia el meropenem vaborbactam frente a enterobacterias productoras de la OXA48, ustedes ven que ese cambio no ocurre y la distribución es esencialmente igual. Lo que confirma el hecho de que el meropenem vaborbactam sí es una opción frente a enterobacterias productoras de carbapenemasa siempre y cuando esta sea sobre todo KPC y no OXA48 y por supuesto no metal o beta-lactamasas. Siguiente. Que es lo que ilustra esta diapositiva. Siguiente. El otro antibiótico que es nuevo, recientemente introducido en los últimos 5 años, es el ceftalozano, que es una cefalosporina avanzada que fue diseñada para no ser hidrolizada por las cefalosporinas clase C, pero inevitablemente es inactivada por las carbapenemasas. Entonces es importante recordar que en el contexto de la producción de carbapenemasas, ceftalozano desafortunadamente no va a ser útil. Siguiente. Y esto lo ven aquí representado donde hay un color rojo sobre cada una de las categorías donde aparece carbapenemasas, porque ceftalozano, aún con el inhibidor tazobactam, no va a tener ninguna actividad. En el contexto de la Pseudomonas aeruginosa, siempre y cuando la resistencia a carbapenem no sea mediada por metal o beta-lactamasas u otras carbapenemasas, como KPC, por ejemplo, la ceftalozano es una opción viable, pero en la presencia de carbapenemasas, insisto, no es útil. Siguiente. Entonces aquí hemos recordado hasta ahora las carbapenemasas en su clasificación, una breve reseña de la epidemiología y las opciones actualmente disponibles para su uso, partiendo de la base de su mecanismo de inhibición precisamente de las carbapenemasas. Desafortunadamente la historia no termina ahí. Cuando se trata de usar un antibiótico hay mucho más que tiene que ver con su utilidad clínica y a pesar de que estos compuestos no son realmente nuevos, aún tenemos tremendas áreas de desconocimiento en su utilidad clínica real. Y parte de eso es porque a pesar de que estos medicamentos han sido aprobados por ejemplo, la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos o su corresponsal europeo, realmente estas aprobaciones fueron con base en estudios que generalmente
no incluían organismos multiresistentes y usan diseños de no inferioridad y excluyen a pacientes generalmente más enfermos y más complejos, que precisamente son los que necesitan estos tratamientos. De manera que hay mucho que aprender en la vida real y se necesitan aún más datos para entender el lugar que cada uno de estos compuestos va a ocupar en nuestro arsenal terapéutico contra organismos productores de carbapenemasas. Siguiente. No obstante estas deficiencias en nuestro conocimiento, expertos convocados por la Sociedad de Infectología de los Estados Unidos, entre ellos la doctora Tama, el doctor Bonomo, el doctor Van Dyne y otros, se han reunido para brindar unas recomendaciones y una guía, es como se llama, de cómo usar estos medicamentos para tratar organismos multiresistentes, entre ellos productores de carbapenemasa. Siguiente. Entonces, en los próximos minutos vamos a repasar el contenido de esas guías y entender cómo se posicionan cada una de estas combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas para el tratamiento de organismos multiresistentes, sobre todo de productores de carbapenemasas. Entonces podemos empezar con las enterobacteriáceas resistentes a carbapenem, y ahí va a importar mucho que se conozca la identidad de la carbapenemasa en cuestión, o si en efecto se trata de un organismo productor de carbapenemasas, que es otra discusión. Enfatizando que en el caso de KPC tenemos la posibilidad de usar tanto ceftazidima avibactam como meropenem-veorbactam como impenem-relebactam. Y la decisión de cuál usar va a depender más de cuestiones de cada paciente, por ejemplo, de otras infecciones que se quiera tratar, o de interacciones medicamentosas, o del compartimento anatómico que se esté tratando, por ejemplo. Mientras que si se trata de un organismo enterobacterial que produce una carbapenemasa OXA48, realmente la mejor opción está clara y va a ser ceftazidima avibactam. Y luego, si se trata de una enterobacteriaceae productora de metal-o-beta-lactamasas, va a ser la combinación de Aztreonam con avibactam, que aún no existe en la clínica, pero que se puede reproducir administrando ceftazidima avibactam en combinación con Aztreonam. Entonces, ese en términos de las enterobacteriáceas es donde aparecen estos inhibidores de las carbapenemasas. Con respecto a la Cinetobacter resistente carbapenem, desafortunadamente las combinaciones con inhibidores nuevos no ofrecen ninguna ventaja, pero la ampicilina sulbactam, utilizada en altas dosis y en combinación con polimixinas o tetraciclinas, pueden ser una opción útil, y es lo que las guías recomiendan. Y luego, para la Pseudomonas aeruginosa, realmente lo importante es entender, sobre todo en el contexto latinoamericano y en el contexto colombiano, no tanto en el contexto norteamericano, si existe una metal-o-beta-lactamasa o una carbapenemasa, y partir de ahí. En la ausencia de una carbapenemasa, entonces se impone el criterio de la actividad in vitro para escoger
dentro de estas posibilidades de los nuevos medicamentos, incluyendo el cetolosumat azobactam. Y luego para la Stenotrophomonas maltophilia aparece también ceftazidima, avibactam y aztreonam, considerando que la Stenotrophomonas maltophilia alberga una carbapenemasa, una metal o beta-lactamasa L1 y por tanto esta combinación es útil. Siguiente. Y esta es la misma diapositiva para resaltar ahora que algunas de estas recomendaciones son más claras, otras hay que calificarlas con el hecho de que hay muy pocos datos clínicos y los estudios de alto rigor, ensayos clínicos aleatorizados, no están disponibles. Es el caso, por ejemplo, de la combinación de metalobetalactamasas de aztreonam con avibactam y ceftazidima. Y también para resaltar que el cefiderocol aparece como una opción para muchos de estos organismos multiresistentes productores de carbapenemasas, incluyendo metalobetalactamasas o incluyendo Acinetobacter con su carbapenemasa tipo OXA, para los que realmente no hay muy buenas opciones. Sin embargo, es una opción que nos deja un poco fríos, y ese es el punto del color azul ahí. Y es que, siguiente, hay aún muchas reticencias con respecto al papel que va a jugar el cefiderocol frente a Acinetobacter, productor de carbapenemasas, y otros organismos productores de metalobeta-lactamasas. Y afortunadamente hay un estudio en curso con todo el rigor que se llama Game Changer, que si Dios quiere va a alumbrar un poco este territorio. Siguiente. El otro problema que surge cuando empezamos a discutir el papel de los inhibidores de las carbapenemasas para el tratamiento de organismos productores de carbapenemasas es, por supuesto, el hecho inevitable, ineluctable de la resistencia. Y en el caso del ceftazidima avibactam, quiero que recuerden que lo más importante, el mecanismo más importante de resistencia, sobre todo en KPC, va a ser alteraciones que va a ocurrir en lo que se llama el rizo omega, que es una parte clave de la enzima KPC, donde la ceftazidima y el avibactam se supone que encuentran un contacto con la enzima, pero al cambiar la conformación a través de mutaciones, específicamente unas mutaciones alrededor de la posición 179, la combinación va a dejar de ser efectiva. Siguiente. Mientras que la resistencia a meropenem-avibactam no tiene que ver con cambios en la carbapenemasa en sí misma. Y es muy interesante que sí se ha descrito resistencia de organismos productores de la carbapenemasa KPC a meropenem-avibactam, pero no tiene que ver con cambios en sí mismo en la enzima, sino en esos cambios en las porinas que nos enseñó el Dr. Quinn, aplicados ahora por ejemplo, a Klebsiella y a las bombas de flujo, que son muy importantes en Pseudomonas aeruginosa, pero también aparecen en este ejemplo de Klebsiella neumonía. Siguiente. Y entonces ven que si se activa una porina, pues sube un poco las concentraciones inhibitorias mínimas. Y siguiente. Luego se activa una bomba de flujo y suben un poco más. Ven, la distribución se va cambiando un poco hacia la derecha cada vez más.
Y cuando se pierde la segunda porina, siguiente, ahora el organismo es realmente resistente y nos enseña el papel crucial sobre todo de esta porina OMP-K36 en Klebsiella pneumoniae. Siguiente. Y en mecanismos similares aparecen con imipenem relevactam, sobre todo en lo que tiene que ver a la pérdida de las porinas OMP K35 y K36. Y aparece otro factor que es la expresión misma de la carbapenemasa como una causa contribuyente al fenotipo de resistencia a imipenem relevactam. Siguiente. Siguiente, por favor. Perdón. Sigue, 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 sigue. Bueno, entonces ahora entramos a la última parte en la que exploro más aquellos inhibidores de las carbapenemasas o combinaciones de inhibidores de carbapenemasas que están en desarrollo clínico y que ojalá pronto podamos utilizar para tratar sobre todo aquellos fenotipos que permanecen huérfanos. Y me refiero entonces por un lado, al Acinetobacter, productor de las carbapenemasas, sobre todo tipo OXA, metalobeta-lactamasas, y las enterobacterias y pseudomonas productoras de metalobeta-lactamasas. Entonces aquí volvemos a visitar la combinación de Astreonam con Avibactam, que ya les había presentado antes. Y aquí vemos cómo se comporta con cepas que son portadores de varias carbapenemasas al mismo tiempo, que como anotaba al principio es un fenómeno de importancia epidemiológica actual y real. Y ven ustedes el buen desempeño in vitro con cepas que tienen tanto la metalobeta-lactamasa NDM como las clase A carbapenemasa KPC o la clase D carbapenemasa OXA 48. Siguiente. Esta es una representación de la distribución de las concentraciones inhibitorias mínimas, como les enseñé antes, donde se ve la transformación de resistencia alta Astreonam a un rango de actividad muy favorable. Siguiente. Sin embargo, aunque todavía no gozamos de Astreonam Avibactam en la clínica, ya se ha reportado en varias instancias el fenómeno de resistencia y por supuesto es el grupo del doctor Patrice Norman el que nos ha enseñado al respecto, y es muy interesante entender que la razón por la que estas cepas, muchas de ellas por cierto que tienen coexpresión de varias carbapenemasas, como el ejemplo de la NDM con OXA 181 allí. El mecanismo de resistencia depende de mutaciones en la PBP3, que es el blanco de acción del Astreonam. Entonces, ahí el talón de Aquiles de esa combinación. Y desafortunadamente, el doctor Norman no tuvo mucha dificultad en encontrar varias de estas cepas en su vigilancia en Alemania. Siguiente. Y luego en los Estados Unidos, en estudios in vitro también demostraron la resistencia del Astreonam Avibactam en cepas que tenían específicamente esta cepa única que tenía
no solo la NDM, pero también OXA48 y además una CTXM y, como si hiciera falta, otra enzima CMY16, que es una cefalosporinasa de clase C. Y precisamente de todas esas enzimas, de todos los mecanismos posibles, fue esa última enzima, que es una cefalosporinasa, la que la Vivactam debería ser capaz de inhibir sin ningún problema. Pues resulta que esta cepa tiene mutaciones, sustituciones de aminoácidos, que hace que sea resistente a Astrionama, a Vivactam. Siguiente. Y el otro detalle con la combinación de Astrionama y Vivactam es que desafortunadamente aún están en curso los estudios clínicos que nos van a demostrar su actividad. Siguiente. Y si Dios quiere, ya para el próximo año podremos tener datos. Siguiente. Siguiente. Pero la combinación que parece estar más avanzada y que va a ofrecer una nueva esperanza contra la Cinetobacter, productor de carbapenemasas, es la de sulbactam con durlobactam. Y es importante notar aquí que el sulbactam en sí mismo, y era lo que les quería mostrar en la otra diapositiva, tiene acción contra penicilina, contra proteínas de unión a la penicilina 1 y 3, mientras que el durlobactam lo tiene contra las PBPs 2. Entonces, al ocupar más PBPs, esta combinación ofrece más actividad contra la Cinetobacter. Y entonces estos dos inhibidores están actuando no solo como inhibidores, sino también como agentes activos. Y además el durlobactam pues va a inhibir las enzimas típicas de la Cinetobacter, que son las clases C o las OXAs 23, clase D, 23, etcétera, que describí antes. El talón de Aquiles de esta combinación siguen siendo las metalobetalactamasas. No obstante, ustedes ven aquí cómo en Acinetobacter baumannii, que es resistente a carbapenem, esa distribución de MICs se modifica sustancialmente y la gran mayoría de organismos productores de carbapenemasa se vuelven susceptibles a la combinación de sulbactam-durlobactam. Siguiente. Esto lo vieron en el estudio anterior, pero se ha demostrado recientemente en estudios muy grandes que recogen aislados de todo el mundo. Siguiente. Inclusive siguiente, en 2.000 de esas 5.000 cepas que se recogieron alrededor del mundo, se nota que a pesar de que se trata de un fenotipo XDR con resistencia extrema, la actividad de sulbactam, durlobactam sigue siendo excelente y comprende más del 97% de los aislamientos. Siguiente. Y la otra buena noticia es que el estudio clínico aleatorizado de rigor para el registro de este medicamento durlobactam, sulbactam frente a la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos que fue completado el año pasado, ha sido exitoso. Este estudio se llama ATTACK y cuenta con dos partes. Una parte A, que es una comparación con un brazo de control
basado en colistina, y nótese que tanto el brazo de tratamiento como el brazo de control tienen la adición de imipenem. Entonces estamos administrando realmente una cantidad de betalactámicos al mismo tiempo. Y luego hay una parte B en que solo se administró el sulbactam durlobactam en pacientes a los que no se les podía dar colistina. Siguiente. Entonces, en este gráfico resumo lo que les acabo de explicar de cada uno de los estudios y cómo el resultado primario fue mortalidad al día 28 y luego un resultado secundario de nefrotoxicidad. Siguiente. Y como les decía, los resultados fueron muy buenos, mostrando una mortalidad del 19% para el brazo con sulbactam durlobactam y de 32% para el brazo con colistin. De manera que aparece una opción nueva frente al Acinetobacter baumannii productor de carbapenemasas. Y por supuesto, ya que no tenemos que darle colistina a estos pacientes, pues el índice de la incidencia de nefrotoxicidad es mucho menor. Siguiente. Y a pesar de tratarse de 3 betalactámicos al mismo tiempo, fue segura su administración sin mayor cantidad de efectos adversos. Y esta es la parte B, que muestra también un buen desempeño, aunque aquí evidentemente no hay un vaso control. Siguiente. La otra combinación que se ve venir es la de cefepime con un inhibidor que se llama taniborbactam. Y si ustedes se fijan en la estructura molecular, ven en el centro a la letra B, que indica la presencia de un ácido borónico. Y este es un inhibidor de amplio espectro que es capaz de inhibir metalobetalactamasas. Siguiente. Y aquí ven su actividad hidrolítica frente a las distintas clases de carbapenemasas, y ven cómo se compara con avibactam y baurbactam. Ven que es muy similar frente a la KPC, por ejemplo, pero realmente ofrece algo nuevo contra las metalobetalactamasas NDM y BIM, donde realmente muestra una gran potencia. Sin embargo, no es perfecto, ya que es incapaz de inhibir la IMP. Siguiente. Y aquí ven esta combinación de cefepime taniborbactam en acción frente a organismos de laboratorio. Son E. coli a las que se les ha introducido cada una de las carbapenemasas ahí listadas, y ven ustedes cómo se potencia la acción del cefepime tremendamente y por tanto promete ser muy activo frente a metalobetalactamasas siempre y cuando no se trate de la IMP. Siguiente. Y ya en organismos de la vida real, la situación se complica un poco. Sobre todo ven que la Pseudomonas aeruginosa que acarrea el BIM, sí, la concentración inhibitoria mínima se reduce de 16 a 4, pero no es un efecto tan espectacular como vemos con las enterobacterales. Recordándonos que Pseudomonas aeruginosa siempre es más difícil precisamente porque tiene esos otros mecanismos de resistencia que hemos mencionado, además de carbapenemasas, como son los cambios en las porinas y las bombas de flujo. Siguiente. Y estas son cepas de la vida real de España.
que tiene un contexto de carbapenemasas complejo en los que coexisten KPCs con betalactamasas BIM y NDM, pero también la OXA48 en enterobacterales y luego otras enzimas tipo GES en pseudomonas. Y esta figura resume muy bien cómo la combinación de cefepime y taniborbactam promete ser sumamente activa contra enterobacterales productores de casi cualquier carbapenemasas, aunque ahí el IMP resulta problemático. Pero cuando vemos la situación con pseudomonas, pues si ustedes son optimistas pueden decir que qué bueno que es activo frente a una gran proporción de la pseudomonas originosa, pero realmente hay un buen número, creo que el 40% en este estudio, que permanecen resistentes al cefepime taniborbactam. Y se trata de cepas que tienen carbapenemasas o no tienen carbapenemasas, como ven ustedes, ese no parece ser el factor determinante, tiene que ver más con las pseudomonas y su capacidad de combinar todas las formas de lucha. Siguiente. Este es siguiente. Esta combinación de cefepime y taniborbactam fue estudiada en un ensayo clínico que está enfocado en infecciones del tracto urinario y pielonefritis, y por tanto es, digamos, un ejemplo de ese tipo de estudios que son útiles para que el medicamento sea aprobado, pero no son útiles a la hora de decirnos cómo se va a comportar esta combinación frente a los organismos multiresistentes, productores de carbapenemasas, productores de metabolotalactamasas, donde realmente lo necesitamos. No obstante, vale la pena decir que la combinación de cefepime y taniborbactam resultó ser superior, de hecho, a meropenem para el tratamiento de pielonefritis aguda e infecciones del tracto urinario, con un buen perfil de seguridad, aunque vale la pena notar también que parece ser un poquito más complejo que en términos de efectos adversos que el mismo meropenem. Siguiente. Entonces, para terminar, los inhibidores de betalactamasas han cambiado la historia del tratamiento de organismos productores de carbapenemasas, y hay mucho más por venir, mucho por aprender, y esto nos va a traer desafíos a todos, a los médicos, pero los microbiólogos también, a los farmacéuticos, y tenemos que trabajar juntos para aprender a usar estos medicamentos. Siguiente. Y con esto quiero terminar y anunciarles el futuro de los inhibidores de las carbapenemasas que están resaltados ahí en verde. Hay muchos compuestos y probablemente haya muchos más en desarrollo, y sobre todo hay un gran grupo en Cleveland, los que están amigos de la casa, como la doctora Laura Rojas y la doctora María Fernanda Mojica, y por supuesto el doctor Robert Bonomo, amén de otros, liderando estos esfuerzos. Muchas gracias. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Ceci José está allí, pero excelente, pues una revisión exhaustiva, te quiero decir, de todos los productos. Quedamos, mejor dicho, enterados de todo lo que hay y todo lo que va a venir. Así que estoy viendo que como es una charla muy técnica, no hay muchas preguntas, pero yo te voy a hacer un par de preguntas. No sé si José tiene, de verdad, muchas gracias. En tu concepto, bueno, una pregunta. Astronama Vivactam todavía no ha sido aprobado por la FDA, ¿cierto? Están todavía en estudios en fase 3. Sí, hay 2 estudios en fase 3 y ambos están proyectados para dar datos pronto, en el 2023, pero Ya, aún no. ya el futuro de Astronama Vivactam lo ves como un antibiótico para metaloenzimas en pacientes alérgicos a betalactámicos, ¿o cómo lo ves? Pues va a ser es decir, en este momento usamos el ceftazidima Vivactam Más con Astreonam. El problema de esa combinación es que no ha sido estudiada
tan rigurosamente como lo va a hacer el Avibactam Astreonam en términos de ensayos clínicos que nos digan, por tanto, pues que tienen el aval de las agencias regulatorias por una parte, y por otra parte, en el proceso de desarrollo del Astreonam Avibactam se han hecho estudios de farmacokinética y farmacodinámica que nos enseñan pues cómo usar la droga para aprovecharla al máximo. Claro. Y aunque hay lo mismo se podría o se puede hacer con ceftazidima, avibactam y Astreonam, al no tener, digamos, el patrocinio de una casa farmacéutica, se dificulta. Sí. Entonces Ahora, esa va a ser la ventaja del Astreonam avibactam. pero tú crees Además que de lo que tú anotas de la alergia, sí. claro, pero ¿tú crees que Astronama y Bactan los estudios van a ser dirigidos exclusivamente para metanoenzimas? Porque la mayoría son aprobados para infecciones urinarias, pero no necesariamente bacterias resistentes. ¿O este Sí, sí? sí, hay uno de ellos, es el estudio desarrollado por la organización Combacte, que Ajá, incluye organismos multiresistentes y se compara con lo que llaman Best Available Therapy. perfecto. Entonces, pues, no es, digamos, Avibactam Astreonam con meropenem, pues que Sí. contra cualquier tipo de bacterias, sino que es con bacterias multiresistentes. Entonces va a ser especialmente útil. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una pregunta. Después de Juan José, dice, buenas noches, infecciones tipo osteomielitis por Pseudomonas aeruginosa con coproducción de KP6-DIM y con resistencia a quinolonas, aminoglicosidos, polimixina y fosfomicina. Considera una aceptable opción terapéutica de la bendición, la combinación Casabi más Astronam. Resalto la escasa información de esta terapia, es evidente en infecciones óseas por gram negativo no fermentadores. Y tú sabes que en Colombia desafortunadamente, ceftazima y Bactam solamente, digamos, está avalada en infecciones urinarias, neumonía, ni siquiera en bacteremia, que es absurdo, ni en otras opciones que un tratamiento limitado. Yo no he podido entender por qué hacen eso cuando polimixina, fosfomicina lo puedes dar para lo que tú quieras, o sea, no tiene ninguna limitación. Entonces, pues, frente a la terapia combinada, que uno queda con muchas dudas de las terapias combinadas y más en la guía del IDSA, donde hay tantas limitaciones y donde polimixina se pone mucho en el entredicho, ¿qué opinarías tú? Pues, es decir, esa, esa infección que describe el colega es francamente prácticamente intratable, ¿no? Es decir, yo creo que hay que empezar por ahí, aceptar, digamos, los límites de la terapia antibiótica y entender, pues, cuáles son las opciones adicionales en cuanto a cirugía o tal. Y partiendo de ahí, sí, es decir, yo creo que yo avalo la combinación de ceftazidima avibactam con Astreonam para cepas productoras de Sí, metalobetalactamasas. Va a ser muy importante ponerle mucha atención a las dosis para maximizar la probabilidad de que el antibiótico pues alcance los niveles que se necesitan en el hueso, etcétera. Y, y, y lo otro, el otro detalle para recordar es que el cefidrocol podría ser una opción también aquí. cierto. Hay reportes en la literatura del uso de cefidrocol para tratar este tipo de infecciones, de hecho, por pseudomonas muy resistentes en hueso y Acinetobacter en hueso con éxito terapéutico. Eh, el, eh, Pero lo están no, utilizando en terapia combinada, ¿cierto? O sea, Cefirocol, la indicación en general por todavía el estudio de Mateo Acetti que hubo en Acineto con mayor mortalidad sigue siendo más terapia combinada. O sea, Cefirocol para metaloenzimas lo recomiendan con algo más, ¿o qué harías tú? no, de acuerdo, hay que partir de la base de que el cefidrocol pues tiene muchos bemoles y no es, digamos, la primera línea para nada. Y eso está muy bien explicado en la guía del IDSA, donde realmente no es la opción preferida para ninguna
indicación. Pero ya que estamos hablando de una infección supremamente difícil, sin casi ninguna opción, entonces ahí sí se insinúa el cefiderocol como una alternativa, siempre y cuando obviamente el organismo demuestre susceptibilidad in vitro, que no está garantizado. También los puntos de acuerdo. Buenas noches, dice, ¿cuál es su experiencia en cuanto a perfil de PKPD en sistema nervioso central para neuroinfección postquirúrgica? Pues dosis alta, no sé, es decir, en términos generales, pues yo creo que una de las cosas que hemos aprendido con el desarrollo de estas nuevas generaciones de combinaciones de inhibidores nuevos con betalactámicos que ya existían, es que las dosis de cada uno de estos betalactámicos deben ser maximizadas. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, cuando se administra ceftazidima con avibactam, se dan 2 gramos de ceftazidima, es decir, la dosis máxima cada 8 horas, y luego la infusión transcurre en 2 o 3 horas, si mal no estoy. Lo mismo con meropenem vaborbactam, la combinación son 2 gramos de meropenem con 2 gramos de vaborbactam, y el medicamento se administra en una infusión prolongada también de 3 horas. Entonces, tanto en pacientes críticos como en infecciones más difíciles, estas estrategias de maximizar las dosis y dar infusiones prolongadas tienen beneficio en términos de la optimización de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, que yo creo que se traducen en beneficio clínico. Sí. Aquí otra pregunta que dice, para ceftazidima y Bactam, ¿ajuste y cuándo? Me imagino que se refiere a funciones renales donde se ha visto que puede haber subdosificación cuando hay alteración de la función renal. Sí, de acuerdo. Tanto en general, ese es otro de los talones de Aquiles, otras de las lecciones que se han aprendido con el desarrollo de cada una de estas drogas. Y es la precaución de no sobreajustar la dosis o disminuir la dosis en presencia de disfunción renal. Y ese es un principio que yo creo que se aplica a todos los otros betalactámicos en pacientes críticos. Evidentemente, es decir, la sepsis severa y el shock séptico cursan con falla renal aguda y cambios drásticos en la función renal, pero también cambios drásticos en los reactantes de fase aguda, y por tanto los niveles reales de cada uno de estos antibióticos tiene una dinámica que no es predecible simplemente con la creatinina, y donde la mejor idea que uno puede tener en ese momento crítico es dar dosis altas, no sucumbir a la tentación de dar dosis bajas. De acuerdo, total. Aquí otra pregunta sobre doble carbapenémicos cuando hay metalobetalactamasas. ¿De qué brinco digo que no? Pero quiero dejar que tú contestes, porque son metalobetalactamasas. ¿Qué opinas tú? Se usaba meropenem, ertapenem en la época en que no había ceftazidima y Bactam, sobre todo para KPC, en algunas circunstancias. Sí, el aporte del doctor Nicolau. Sí, no, el problema de las metalobetalactamasas es que no, nada. No. Con las metalobetalactamasas a veces está la sorpresa sobre Pseudomonas aeruginosa, productora de BIM. A veces uno la ha visto susceptible a Astreonam. Sí. Eso es algo para recordar. Y sí. Pero no carbapenémicos como tal. Ahora la otra pregunta ahí pegadita es, si tú tienes una pseudomona que es sensible solo a Astreonam, ¿le darías monoterapia?
porque no hay estudios que yo sepa en monoterapia, sabiendo que, y uno no sabe si va a haber una coproducción de algo por ahí. Pero, No, de acuerdo. Quiere decir que uno puede usar el Astronam pues como la base de un buen régimen, pero el problema es que Astronam realmente, aún en pseudomonas sin ninguna metal o betalactamasa o carbapenemasa, digamos en las pseudomonas silvestres, por llamarlas así, pues Astronam no es una droga brillante, es decir, uno ve que la distribución típica de concentración inhibitoria mínima de Astronam, por ejemplo, para enterobacteriales, va de 0.25 a 1 más o menos, mientras que en pseudomonas es alrededor de 4. sí, Entonces, lo que ya indica que es una droga que tiene muchos inconvenientes con la pseudomonas aeruginosa per se, de acuerdo. y algunas personas, por tanto, no la clasifican como una droga antipseudomónica per se. Es cierto. Es cierto. Aún en enterobacteriales no diría, uy, uno preferiría hacer la combinación ceftazimab y bactam más Astronam, y es lo que recomienda la IDSA, me imagino. A pesar, de pronto una infección urinaria en un paciente muy estable, uno diría, de pronto le enseño monoterapia con Astronam a dosis alta de infusión prolongada, pero tendría uno que tener mucho cuidado. Ahora, aquí te preguntan, doctor, una pregunta, ¿puede haber shift productora de carbapenemasas? ¿Es algo común? Una enzima Schiff, pues no, No, esas bueno, son o BLES o inclusive de antes de que- BLES, ¿no? exacto, Las Schiff 1 hidrolizan famosamente pues la ampicilina, ¿no? Es digamos que la enzima de la casa de la Klebsiella la Klebsiella, exacto, intrínseca, y luego pues hay derivados del Schiff que son BLES, carbapenemasa. muy comúnmente, pero carbapenemasa yo creo que no. Existe en el contexto de cepas que también tienen carbapenemasas, como hemos discutido, el problema es que las, eh, La las correspondencia. tienen mucha coproducción de distintas enzimas, por una parte, y por otra parte, lo que sí es real es que debe haber descripciones de cepas resistentes a carbapenem con combinación de hiperproducción de chips con cambios en purinas, ¿no? Porque lo hay con CTXM y con y con otras cefalosporinasas. O sea que probablemente lo haya con chips, ¿no? No lo tengo presente, pero debe haber. De acuerdo. Aquí dice Súper. Germán, nuestro amigo Germán, dice, ¿qué opinan del concepto que el tapenem selecciona KPC en menor medida que meropenem? Esa pregunta ahí que me gusta, Germán sabe dónde pegarme en el talón de Aquiles. Ah. Yo no sé, es decir, ¿cómo es que Que KPC? si el tapenem selecciona más que meropenem para KPC. Buenas noches, aquí Germán Esparza Ya transmitiendo desde le la dimos fría el Bogotá. micrófono. Gracias. Hola Federico, muchas gracias por acompañarnos en la Asociación Colombiana de Infectología. Como se dijo, siempre es un gusto tener a los amigos. Dos preguntas, una sobre eso, porque hoy en la tarde volví a escuchar, y ustedes saben que yo trabajo en formación de infectólogos, y volví a escuchar de que algunos especialistas dicen que el uso de ertapenem selecciona más KPC que el uso de meropenem, en lo cual pues yo quiero escuchar de ustedes que son los expertos el concepto. Esa sería la primera, ya les digo la segunda. Pues francamente admito ignorancia, no sé, es decir, yo creo que es una buena idea uno usar ertapenem para enterobacteriaceae, porque no va a seleccionar precisamente Pseudomonas aeruginosa y es un espectro menor, y reserva el meropenem y el imipenem para las pseudomonas cuando ocurra. Hay, hay consideraciones de que en pacientes en estado crítico, que tengan, por ejemplo, una enterobacteriácea productora de BLE, que en el momento de la enfermedad crítica tal vez sea buena idea mantenerlos en meropenem y luego hacer la transición a ertapenem. Eso sí, con eso sí comulgo. Pero el concepto que está en la pregunta no lo conozco, entonces admito ignorancia.
Entonces, No, me encanta eso, Cree, porque ¿cuál ha sido mi posición? A ver, ¿qué selecciona para una carbapenemasa? O sea, mi propuesta siempre ha sido lo que tú no matas lo seleccionas, ¿cierto? Porque la bacteria tú no la matas, queda viva, pasa el mecanismo de resistencia a otra. Entonces, ¿a qué es resistente una carbapenemasa? A quinolonas, le das quinolona, la seleccionas. A cefalosporinas, por favor, si yo una carbapenemasa le doy cefalosporinas, pues la voy a seleccionar. A tigesiclina, a veces, aminoglicósidos, a veces, a carbapenem, si han cerrado porinas, pues claro que las vas a seleccionar, porque en el proceso evolutivo de una carbapenemasa, inicialmente nosotros teníamos carbapenemasas que no habían cerrado porinas, no teníamos ni idea de identificarlas y las matábamos con carbapenems, porque eran sensibles, pero a medida que el proceso sigue, pues ellas van a cerrar porinas para que no las maten y aparecen en el laboratorio de microbiología como resistentes a carbapenems. Pero cuando son resistentes a carbapenem, son resistentes a un mundo de cosas. Entonces, a ver, ¿con qué es que las seleccionas? Claro, si sigues dando carbapenems en forma indiscriminada, pues las vas a ver más. Pero si sigues dando quinolonas y son resistentes a quinolonas indiscriminadamente, pues las vas a ver más. O sea, lo que tú no matas lo seleccionas. Entonces, es muy simplista y es absurdo asignar una familia de antibióticos como la causante de resistencia. Yo no sé por qué la gente piensa eso. Es usar adecuadamente los antibióticos para cada bacteria, para cada momento y de acuerdo al mecanismo de resistencia. Pero tú no puedes decir que una familia es la causante, cuando hemos dado antibióticos como locos en el mundo entero. Y eso es lo que opina el doctor Carmel y muchos, que es el balance de muchas familias y darle el peso a muchas familias y no decir que es una sola familia la causante. Esa ha sido siempre mi posición. Bueno, muchas gracias, de acuerdo. Tenía otra ¿Cuál? con las metalo y con las dobles producciones. Digamos que eso es una cosa que no se ve mucho en los Estados Unidos. De hecho, estoy enviando cepas a la CLSI para el estudio de validación de la prueba de sinergia. Y esa es mi pregunta. ¿Estás utilizando en tu laboratorio pruebas de sinergia Astronam, Septa y Bactam? Porque lo que vemos en Colombia es que las pruebas se han vuelto supremamente caseras, homemade. Entonces ponen un disco cerca del otro, uno montado encima del otro, un ITES cruzado con el otro, un ITES cerca del disco. ¿Y qué me dicen los infectólogos? Me dicen, mira, en mi hospital, y creo que el amigo no está acá conectado, pero me dicen, en mi hospital hacemos la prueba de sinergia, no da, pero yo le doy Septa de Bactam a los pacientes y les va súper bien. Entonces quería preguntarte tu opinión sobre esas pruebas. pues no, tú eres el experto, es decir, es un problema real que hoy precisamente estábamos hablando de eso con los fellows y con el doctor Jacobs, es decir, cómo todas estas drogas de las que hemos hablado conllevan un periodo de desarrollo de décadas, ¿no? Y sin embargo, ya llevamos años usándolas y aún tenemos que volar sin instrumentos, es decir, sin el respaldo de pruebas diagnósticas que nos indiquen la actividad. Hay muchos déficits. Y este es un ejemplo, no, es decir, lo que hay son las pruebas caseras, sí, uno hace las pruebas caseras y pues confía en que el laboratorio las está haciendo de la mejor manera y pues se atiene a eso y luego si tiene acceso a pruebas moleculares, pues entonces redondea el entendimiento del complemento genético, pues, y de las carbapenemasas que existan y todo eso, pero siguen siendo pruebas caseras, en mi opinión, porque la organización con la que tú colaboras, pues, todavía no nos ha dado la solución. Es el De problema. acuerdo. Sí, estamos trabajando sobre eso porque mira qué chistoso, al principio funcionaba muy bien la prueba y ahora nos dimos cuenta que depende de las marcas y los lotes de los caldos y de los discos. Un desastre, pero bueno, luego Y luego, y traeremos un luego, y concepto. luego, y luego, es decir, la única forma es ceftazidima, avibactam por una parte y luego Astronam por la otra, porque no, que yo sepa, no hay manera de conseguir avibactam solo, No, ni manera de exacto, conseguir no. avibactam Nos to- con Astronam, de tampoco. acuerdo. No, y de hecho nosotros íbamos a probarlo con la doctora Villegas y no nos dieron permiso de probar Astronama y Bactam aquí en Colombia. Bueno, lo otro que iba a decirte,
Federico, y la última pregunta para despedirme, ya estamos terminando, es, ¿existe el miedo de la selección de resistencia a Stronama-Bivactam por esas mutaciones en la PBP3, verdad? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Será un gran reto esas mutaciones? Porque digamos que las bacterias podrán aprenderlo a hacer en la medida en que ese antibiótico se utilice. ¿Qué opinas? No, pues evidentemente existe ahí, el tiempo dirá, ¿no? Es decir, el tiempo dirá. Y luego a mí me sorprendió ese reporte del doctor Bonomo de resistencia a Stronama-Bivactam en una cepa que tenía NDM, OXA, CTXM15 y luego una AMC ahí, pues que de todas era la menos grave y la cepa se volvió resistente a Stronama-Bivactam. Y cuando la analizaron genéticamente había perdido la NDM, o sea, ya ni siquiera la tenía. Sin embargo, había mutado la AMC de tal forma que eso confería la resistencia a Stronama-Bivactam. Entonces, pues el tiempo dirá. Yo creo que hay una ventaja no reconocida de utilizar ceftazidima, Bivactam y Aztreonam, y es el hecho de dar 2 betalactámicos al mismo tiempo, que como nos ha enseñado el desarrollo de Sulbactam, Durlubactam, es una estrategia importante. Y a lo que me refiero es que se trata de ocupar más PVPs. Es el mismo paradigma que nos dio el beneficio de la sinergia de ceftriaxona con ampicilina para el tratamiento de enterococo. Y la ceftazidima y Aztreonam brindan esa ventaja que el Aztreonam por sí solo combinado con Avibactam no lo da. Obviamente eso es más especulativo que nada porque no hay ningún estudio comparando ceftazidima, Avibactam, Aztreonam versus Avibactam, Aztreonam. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Germán. Gracias, Germán. José, para que cierres. Muchas Sí, Federico, no, primero, de nuevo, mil gracias por excelente charla y bueno, y esta oportunidad que nos da de volverte a escuchar y estar otra vez contigo en estos espacios. Un aviso parroquial, vamos a tomar asistencia porque en las 2 anteriores sesiones hubo varias personas que se conectaron sin su nombre real, ¿no? Entonces, bueno, eso nos crea dificultades para saber quiénes fueron los que asistieron. Entonces, en adelante. Segundo, recuerden, 4 de octubre a las 7 p.m. con el doctor Segura vamos a hablar de estafilococos y enterococcus. Y quería preguntarle a Federico 2 cositas. La primera, voy a aprovechar esto que nos dijiste de las dosis altas de los antibióticos en pacientes críticos. Y esta pregunta es más bien como medio filosófica. ¿Cuál crees tú que fueron como esos errores que nosotros cometemos y cometimos en la antibioticoterapia, que con esta nueva ola de nuevos medicamentos antibióticos con los que estamos viendo en resistencia deberíamos evitar no volverlos a cometer? Pues es decir, sí, yo creo que hemos tocado en muchos de esos, ¿no? Es decir, usar en pacientes críticos sobre todo dosis altas y tomar nota de los beneficios en los betalactámicos de dar infusiones prolongadas y mantener abierta la posibilidad en el futuro de recurrir a la medición de la dosis de los niveles de los medicamentos. No asumir que los betalactámicos siempre se comportan maravillosamente en cualquier tipo de paciente, sino entender que son limitaciones. Eso va un poquito contra el dogma de los betalactámicos, que siempre nos los mostraron como esas drogas maravillosas que uno da la dosis indicada y ya. Entonces, ese es por una parte. Y la otra, el otro concepto que era común es que necesitábamos duraciones largas, porque sí.
Es decir, que tenían que ser 14 días porque sí, porque era una infección complicada del tracto urinario y no había nada que hacer. Eso no es cierto. Es decir, si el paciente se mejoró al día 5, probablemente no necesita más terapia, por muy enfermo que estuviera en el día 0. Y entonces entender que no hay necesidad de completar un tratamiento prolongado por sí mismo. Obviamente, eso no aplica pues al estafilococo dorado y a infecciones complicadas con el enterococo, etcétera. Ok, perfecto. Y bueno, lo más probable, Federico, es que nosotros, Colombia, en algunos países de la región, tengamos el próximo año otras alternativas, ¿no? Imipenem Relebactam se dice que posiblemente llegue, Meropenem Vaborbactam, etcétera. Entonces, con lo que conocemos hasta hoy, ¿cuáles serían como tus consejos de, listo, tenemos estos 3 nuevos antibióticos, Ceftazidimab-Bactam, Meropenem Vaborbactam, Imipenem Relebactam? ¿En dónde lo vamos a colocar el nicho de cada uno de ellos? No tengo una bacteria con estas características, yo prefiero con los datos actuales utilizar uno de estos o de los otros 2. Yo creo que lo que más puede uno responder con claridad es que si se trata de una KPC, cualquiera de los 3 está bien. Si se trata de una OXA48, la Ceftazidimab-Bactam es la droga preferida. He visto datos, digamos, a nivel de actividad enzimática y tal, que me hacen pensar que, por ejemplo, para una Serratia productora de SME, que es la carbapenemasa clase A específica de la Serratia, que ocurre en ciertos contextos solamente, no es común, el Meropenem Vaborbactam es brillante para ese tipo de mecanismo y en esta bacteria. Eso a grosso modo, pero realmente la medicina es tan compleja y es decir, cada paciente es cada paciente. Entonces es bueno tener opciones para que el clínico pueda ofrecerle pues, los mejores tratamientos a su paciente y por supuesto eso viene con la responsabilidad de asesorarse bien, de que la sociedad de ustedes pues emita sus propias guías basadas en su conocimiento del contexto epidemiológico y local y donde también consideraciones como el costo, etcétera, se vuelven importantes. Entonces, pues yo me abstengo de hacer recomendaciones más específicas fuera de lo que ya dije. Perfecto, ¿no? Mil gracias. No sé si hay más preguntas por acá. Creo que ya terminamos y el tiempo de Federico. Muchas gracias, José. No, gracias, Federico. Gracias, de verdad. Muy, muy amable por tu tiempo, José. Muchas gracias. Y tú cierras con la próxima charla. Pues, Bueno, ¿y qué tal? ¿Estuvo bien la presentación? ¿Sí les dije algo que les sirviera? Mucho que no denme sabemos. retroalimentación. Mucho que no sabemos. Es como llevar leña al monte, y No, número señor, 1 y ninguna número 2. leña. No sabíamos la mitad de esa leña, no la sabíamos. Y luego, pues uno no sabe qué decir, pero espero que haya sido útil. Para mí siempre es maravilloso Gracias, pues ver a José y a María Virginia por una parte y saber que hay tantos amigos en la audiencia con los que puedo conectar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Federico, de verdad. Te vamos a seguir invitando. Eso es Total. Buena. Sí, Vamos a abusar de ti, como siempre. Exacto, sí. Yo feliz. Muchas gracias. Así que no, dale. Descansa, pasen todos buenas noches. Nos vemos el 4 de octubre y vamos a hablar de enterococos y estafilococos y el 11 de octubre con el doctor Payares de todas estas estrategias de asepsia, antisepsia, aislamientos y todo lo que queramos puntualizar y enfatizar en los comités de infección. Muchas gracias, gracias José. Todos. Federico, chao. Gracias Federico, gracias Sonia, Jamie. Gracias.